El silbido del tren cortó el aire, y la humareda gris cubrió la estación mientras las ruedas chirriaban alejándose con un estrépito que hizo vibrar las tablas bajo los pies de todos. Y en medio de esa multitud que regresaba a sus casas o se reunía con sus familias, quedó ella, descalza, con un vestido raído y un bebé en brazos, un niño envuelto en una manta deshilachada que apenas lo cubría del polvo. Había corrido tras el vagón hasta el último instante, suplicando que la esperaran, gritando el nombre del revisor que le había prometido un asiento si entregaba sus pocas monedas, pero nadie detuvo la máquina de hierro que ahora desaparecía en el horizonte, como un monstruo indiferente. Los murmullos de la gente no tardaron. Unas mujeres señalaron la manta rota con desdén. Unos hombres rieron de verla sola. Un anciano escupió al suelo diciendo que los débiles siempre se quedan atrás. La joven apretó al niño contra su pecho, cubriéndole el rostro con la manta como si quisiera esconderlo del juicio cruel. Y sus rodillas temblaron cuando comprendió que no tenía a dónde ir. El hambre ya había marcado su rostro con sombras, y el bebé lloraba con un llanto agudo que hacía eco contra los muros de la estación, como un reclamo de vida que nadie quería escuchar. Ella cayó de rodillas sobre las tablas ásperas, dejando que las astillas le mordieran la piel, y levantó la mirada hacia el cielo sin palabras, como si implorara a un Dios que parecía sordo. Entonces, entre el bullicio y el desprecio, se escuchó un silencio repentino, un cambio en el aire, y los ojos de todos se giraron hacia el borde de la plataforma, donde un guerrero apache avanzaba con paso firme, su figura erguida recortada contra la luz del mediodía. Llevaba el cabello largo sujeto con una banda de cuero, el torso cubierto apenas por un chaleco de piel. Y en sus ojos oscuros brillaba una determinación tranquila que imponía respeto incluso en los que antes se burlaban. Nadie habló cuando se inclinó sin dudar, recogiendo en sus brazos tanto a la madre como al niño, alzándolos como si fueran sagrados, mientras la manta deshilachada caía sobre su hombro como un estandarte inesperado. El llanto del bebé se calmó en ese instante, y la multitud que antes reía quedó atrapada en un silencio pesado, incapaz de comprender lo que estaban viendo. ¿Quién se atrevería a detenerlo ahora que había convertido la humillación en un acto solemne de protección? El guerrero apache sostuvo a la joven y a su bebé con una firmeza que parecía más antigua que el mismo hierro de los rieles, avanzando entre la multitud como si caminara por un sendero sagrado, y aunque nadie se atrevió a interponerse, las voces no tardaron en alzarse, primero tímidas y luego cargadas de veneno. «¡Déjalos! ¡No son tuyos!», gritó un comerciante que vendía billetes en la esquina, su voz temblando entre miedo y desprecio. Y otro hombre con sombrero polvoriento señaló la manta raída colgando del hombro del guerrero, diciendo que aquello era basura, un trapo que debía quemarse para no traer peste. La joven escondió el rostro contra el pecho del apache, temiendo que las burlas fueran a estallar en piedras o golpes, pero él no aceleró el paso ni bajó la cabeza. Más bien caminó con calma, como si cada palabra de burla se derritiera antes de alcanzarlo. El llanto del niño volvió a sonar, suave esta vez, y uno de los curiosos murmuró que era mejor entregar al bebé a las autoridades antes de que muriera de hambre en brazos de una madre inútil. El guerrero se detuvo entonces frente al jefe de estación, un hombre gordo de chaleco ajustado que sostenía un registro bajo el brazo, y lo miró sin decir palabra, tan solo posando una mano sobre la manta para ajustarla sobre el pequeño. El jefe de estación, sudando bajo la mirada de todos, se aclaró la garganta y dijo que aquella mujer no tenía boleto, que no tenía derecho a ocupar espacio en los trenes ni en el pueblo, que debía marcharse lejos de la plataforma. «Aquí no es su lugar», insistió, con una sonrisa nerviosa para ganarse a la multitud. El apache ladeó la cabeza, sus labios tensos como si la decisión estuviera formándose en silencio. Y entonces habló con una voz grave, en español entrecortado pero firme. «¿Dónde está el niño? Ahí está la vida. Y yo decido que aquí se queda». El murmullo que siguió fue como un relámpago en la multitud. Unos retrocedieron,
Otros chistaron indignados, y un grupo de hombres se adelantó con intenciones nada buenas. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras veía cómo 3 de ellos cerraban puños, decididos a desafiar aquella declaración, y comprendió que el silencio solemne había terminado. Ahora se acercaba la primera confrontación. Los 3 hombres que se adelantaron tenían las manos curtidas y las miradas endurecidas por años de sentirse dueños de cada esquina del pueblo. Y cuando se plantaron frente al guerrero apache, el aire se volvió espeso como si toda la estación contuviera la respiración. Uno de ellos, un forastero de botas altas y cinturón ancho, señaló al niño envuelto en la manta con un gesto burlón y dijo que no valía la pena que un hombre fuerte se rebajara a cargar basura, que aquella mujer era una carga y que el bebé no era más que un problema en camino a morirse de hambre. La joven sintió que la sangre le hervía de vergüenza y rabia, pero no pudo alzar la voz, solo abrazó al pequeño contra sí, temblando al pensar que podían arrancárselo en un instante. El guerrero apache no retrocedió, aunque la sombra de los 3 hombres cubría su camino, sino que ajustó el peso en sus brazos y giró apenas el rostro para que todos vieran cómo la manta desgastada estaba ahora sostenida con dignidad sobre su hombro, como si fuera un estandarte. «No tocarán lo que ya está bajo mi cuidado», pronunció, y su voz fue tan grave que hizo callar incluso a los que ya se reían. El jefe de estación alzó una mano nerviosa, fingiendo querer calmar los ánimos, pero en realidad empujaba a los hombres a actuar con frases como «No dejen que un salvaje mande aquí, y el orden debe mantenerse». La multitud empezó a dividirse. Algunas mujeres miraban con compasión a la madre, otros hombres se animaban con gritos de «fuera con ellos», y un grupo de niños observaba desde la escalera, sin entender pero atrapados por la solemnidad de aquel instante. El bebé gimió otra vez, apretando la manta con sus deditos pequeños, y ese sonido, tan frágil en medio de las voces, hizo que uno de los hombres soltara una carcajada cruel, extendiendo la mano como si fuera a arrebatarlo en cualquier segundo. La joven cerró los ojos, sabiendo que estaba a un latido de perderlo todo, y sintió como el mundo entero se reducía a esa mano sucia, acercándose demasiado. Entonces el guerrero apache dio un paso hacia adelante, clavando su mirada en el agresor, y la tensión fue tan fuerte que hasta el jefe de estación se quedó helado. Nadie supo qué haría en el siguiente segundo, pero el aire anunciaba que algo irreversible estaba por estallar. El hombre que había extendido la mano hacia el bebé no retrocedió cuando el guerrero apache avanzó. Más bien apretó la mandíbula y lanzó un empujón con el hombro, intentando apartarlo como si se tratara de un obstáculo cualquiera. Pero el choque fue como estrellarse contra una roca inmóvil. El apache no se dio ni un paso y el murmullo de la multitud se transformó en un grito colectivo. La joven apretó al niño contra su pecho, mientras veía cómo el agresor retrocedía un instante, desconcertado por aquella resistencia serena. Pero su orgullo herido lo llevó a levantar el puño en un gesto rápido y torpe, buscando arrancar de un golpe lo que no pudo lograr con palabras. Antes de que alcanzara su objetivo, la mano del apache atrapó la muñeca en el aire, firme como un hierro candente, y con un giro seco lo obligó a arrodillarse en las tablas de la estación. El hombre gritó de dolor, y los otros 2 se abalanzaron al mismo tiempo, uno con un cuchillo corto sacado del cinto, el otro blandiendo una cadena oxidada, y el público estalló en chillidos y empujones, dividiéndose entre los que huían y los que querían ver sangre. El jefe de estación gritaba que llamaran al sheriff, pero su voz apenas se escuchaba en medio del tumulto. La joven sintió que el suelo temblaba bajo sus rodillas, mientras la manta de su hijo se deslizaba y dejaba ver la carita húmeda de lágrimas, y alzó la mirada justo cuando el cuchillo destellaba contra la luz del mediodía. El apache, sin soltar a la madre ni al niño, dio un paso lateral, y con el brazo libre desvió el golpe con una rapidez imposible, haciendo que la hoja chocara contra el poste de madera, y saltaran astillas al aire. El hombre de la cadena intentó entonces rodearlo, pero la manta cayó como un velo frente al pecho del guerrero,
Y fue esa tela rota la que se interpuso por un segundo entre la furia y la inocencia. Un niño del público gritó que lo matarían, y la multitud empezó a moverse como una ola descontrolada, cada rostro marcado por el miedo, la rabia o la sorpresa. La joven, con la respiración cortada, entendió que aquello no era solo una pelea. Era una prueba pública de quién tendría derecho a decidir el destino de su hijo. Y cuando el apache levantó la mirada hacia los 3 hombres que lo rodeaban, sus ojos no mostraban ni miedo ni furia, sino la calma de alguien dispuesto a ir más lejos de lo que nadie allí se atrevía a imaginar. El círculo de tensión estaba a punto de cerrarse con violencia, cuando un grito femenino atravesó el bullicio, tan agudo y desesperado, que detuvo incluso el brazo que blandía la cadena. Desde el extremo de la plataforma apareció una mujer mayor, envuelta en un chal de lana oscura, con la espalda arqueada pero los ojos encendidos como brasas, y en su mano temblorosa sostenía un sobre sellado con cera roja. La multitud se abrió a su paso como si una fuerza invisible la empujara. Y los hombres que rodeaban al apache dudaron por un instante, sorprendidos por aquella irrupción inesperada. La joven madre reconoció a la mujer al instante. Era la anciana que había compartido pan con ella días atrás en la estación, la única que alguna vez le había sonreído cuando todos los demás la miraban con desprecio. La anciana alzó el sobre, y con voz quebrada pero firme, gritó que esa mujer y su hijo no eran unos mendigos cualquiera, que tenía en sus manos una carta sellada por un hacendado del norte, que había dejado en testamento su apellido, su casa y sus tierras, a aquel niño envuelto en la manta rota. El silencio que cayó sobre la estación fue absoluto, tan denso, que hasta el humo del tren parecía congelado en el aire. Los 3 hombres retrocedieron como si el suelo se hubiera movido bajo ellos, y el jefe de estación palideció, balbuceando que eso no podía ser verdad, que nadie les había informado de semejante documento. El apache, sin mover un músculo más de lo necesario, inclinó la cabeza hacia la anciana y permitió que todos vieran cómo el sobre pasaba de aquellas manos arrugadas a las suyas, colocándolo con solemnidad sobre la manta que cubría al niño, como si sellara un pacto sagrado. El murmullo creció de nuevo, pero esta vez no eran risas ni insultos, sino incredulidad y temor. Porque lo que hasta un momento antes era solo una escena de humillación en la estación, se había convertido en un juicio público sobre derechos y herencias, y ya nadie podía mirar al bebé sin pensar en lo que significaba ese nombre escrito en la carta. La madre sollozó, no de vergüenza esta vez, sino de confusión y esperanza, y apretó al niño contra sí, mientras las mujeres del pueblo cuchicheaban, que quizá estaban presenciando el nacimiento de algo mucho más grande que una simple disputa. Pero justo cuando la calma parecía abrirse paso, una voz áspera se levantó desde el borde de la multitud, anunciando que la carta era falsa, y que solo un tonto podía creer semejante historia. Y el público entero giró hacia el nuevo intruso, temiendo lo que vendría. El que había gritado desde el borde de la multitud era un hombre alto de barba espesa y sombrero de ala ancha, con botas relucientes que delataban riqueza. Y cuando se abrió paso entre los curiosos, se notó de inmediato que no era un cualquiera. Llevaba en la mano un bastón de madera oscura con empuñadura de plata, y caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar. Algunos lo saludaron con nerviosismo llamándolo Don Esteban. Y bastó ese nombre para que la joven madre sintiera que un nuevo peligro mucho más grande acababa de entrar en escena. Don Esteban señaló el sobre que descansaba sobre la manta del bebé y dijo con voz grave que ese documento era falso, que él mismo había conocido al hacendado que lo firmaba y que jamás habría dejado su apellido a un niño bastardo ni a una mujer sin nombre. La multitud murmuró con fuerza, dividida entre los que querían creer en la carta y los que se aferraban al poder de aquel hombre, porque todos sabían que sus tierras colindaban con las del difunto hacendado, y que tenía interés en quedarse con lo poco que quedaba sin dueño. El apache no respondió de inmediato. Solo sostuvo la carta con la misma calma con que había sostenido a la madre y al niño,
como si el peso de las palabras de don Esteban no pudiera romper lo que ya había sido sellado frente a todos. La joven madre, en cambio, sintió un nudo en la garganta y quiso gritar que no era mentira, que esa carta le había sido entregada por la propia anciana cuando aún lloraba a solas en el andén. Pero el miedo a ser silenciada otra vez la hizo quedarse quieta, aferrada al bebé, como si la manta pudiera ser escudo contra todo. Don Esteban dio un paso más y alzó el bastón, apuntando con él al guerrero apache, diciendo que ningún salvaje podía levantar la voz sobre las leyes del pueblo, que el sheriff llegaría pronto para poner fin a aquella farsa, y que si la gente tenía un poco de sentido común, arrancarían la carta de las manos de ese intruso antes de que la quemara para ocultar la prueba de su mentira. La multitud comenzó a moverse inquieta, algunos acercándose más, otros alejándose con temor, y el jefe de estación se secaba el sudor de la frente con un pañuelo mientras murmuraba que quizá don Esteban tenía razón. El apache apretó la carta contra la manta del niño, sus ojos firmes como piedra, y pronunció despacio: «Entonces que el sheriff venga y que lo escuche todo el pueblo». El silencio que siguió fue tan denso que cualquiera podía sentir que la estación estaba a punto de convertirse en un tribunal abierto, con la vida de la madre y el futuro del niño pendiendo de un hilo. El nombre de don Esteban pesaba como plomo en la estación, y cuando repitió que la carta era falsa, varios hombres lo respaldaron con gritos de «¡Mentira! ¡Y fuera el salvaje!», mientras otros, en especial mujeres con niños en brazos, murmuraban que quizá era cierto, que nadie se había atrevido nunca a mirar al hacendado a los ojos y desmentirlo cuando hablaba de justicia. La anciana del chal oscuro levantó la voz con un coraje inesperado, declarando que había visto al hacendado sellar la carta con su propia mano, que había prometido que el niño sería protegido. Pero las burlas se estrellaron contra sus palabras, y un grupo de jóvenes la empujó para que callara. El apache se movió entonces, cubriendo con su brazo a la mujer y al bebé, y elevó la manta raída frente a todos, como si ese pedazo de tela fuera prueba suficiente de que la vida que cubría tenía más valor que todas las voces de desprecio. «¿Quién de ustedes puede arrancar esto sin ensuciarse para siempre?», preguntó con voz grave, y un silencio extraño atravesó la multitud porque, aunque no querían admitirlo, nadie se atrevía a tocar la manta que ahora parecía brillar bajo el sol, como un estandarte sagrado. Don Esteban golpeó el suelo con su bastón, furioso, y juró que el sheriff llegaría en minutos para poner fin a aquella farsa, que nadie debía dejarse engañar por trucos de salvajes y mujeres hambrientas. La madre sintió entonces como algunas miradas en la multitud empezaban a cambiar, como si la duda mordiera por dentro a más de uno, y esa duda era más peligrosa para Esteban que cualquier golpe. El jefe de estación, nervioso, trató de calmar los ánimos diciendo que quizá convenía esperar, pero fue interrumpido por un niño del público que gritó con voz clara que el bebé tenía derecho a quedarse, que lo había escuchado llorar 3 noches seguidas en el andén, sin que nadie lo ayudara. Y ese testimonio inocente arrancó un murmullo de vergüenza en los rostros más cercanos. Don Esteban enrojeció y señaló al niño para que callara. Pero en ese mismo instante se escuchó un silbido agudo a lo lejos, un silbido que no venía del tren, sino del cuerno de un jinete que se acercaba a toda prisa por el camino. La multitud se volvió hacia la polvareda que levantaba el caballo, y todos comprendieron que aquello no era el sheriff, sino alguien más que venía a inclinar la balanza, aunque nadie sabía todavía de qué lado. El caballo frenó en seco frente a la estación, levantando una nube de polvo que hizo toser a los que estaban más cerca, y cuando el jinete desmontó, todos pudieron ver el brillo metálico de una estrella en su pecho. No era un simple viajero, era el propio sheriff. Su llegada cayó como un balde de agua helada sobre la multitud, y de inmediato las voces se apagaron, dejando solo el resoplido del animal y el crujir de las tablas bajo las botas del hombre de la ley. Don Esteban sonrió satisfecho, convencido de que aquello ponía fin a la farsa, y avanzó con su bastón en alto para explicar lo sucedido.
pero el sheriff no lo escuchó de inmediato. En cambio, sus ojos se clavaron en la escena central: el guerrero apache de pie, la joven madre aferrada al bebé envuelto en la manta raída, y la carta con el sello rojo descansando sobre la tela como un testimonio silencioso. El sheriff pidió la carta, y por un instante el silencio fue tan profundo que hasta el llanto del niño pareció contenerse. El apache no vaciló. Colocó el sobre en manos del sheriff, sin apartar la mirada, como si supiera que la verdad debía pasar por ese filtro antes de ser aceptada o negada. Don Esteban se apresuró a decir que el documento era falso, que el hacendado jamás habría dejado tierras a un bastardo, y que aquel salvaje lo había inventado todo para sembrar caos. El sheriff rompió el sello con calma, desplegó el papel amarillento y comenzó a leer en voz alta, cada palabra arrastrando la respiración de los presentes. Allí estaba escrito que las tierras del norte debían quedar en herencia a mi sangre aún por nacer, mi descendencia aunque venga del desprecio de otros. Y la firma del hacendado cerraba el documento con claridad. Un murmullo de asombro recorrió la estación como una ola, y las rodillas de la joven madre flaquearon al comprender que el futuro de su hijo estaba ahora escrito y sellado en la voz del sheriff. Don Esteban gritó que era una trampa, que la firma podía haberse falsificado, pero nadie lo escuchaba ya. Todos miraban al bebé que dormía tranquilo bajo la manta, como si la inocencia misma hubiera callado el estruendo de la duda. El sheriff guardó silencio unos segundos, miró a la madre, miró al apache, y luego alzó la carta para que todo el pueblo la viera, declarando que el documento era auténtico y que debía respetarse. Pero justo cuando el alivio parecía descender sobre el andén, don Esteban levantó el bastón como un arma y juró que si el pueblo no lo seguía, entonces la sangre correría allí mismo, y la multitud retrocedió con un grito ahogado. Don Esteban blandió el bastón como si fuera un látigo de hierro, sus ojos enrojecidos de rabia y su voz convertida en un rugido que resonó en cada rincón de la estación, acusando al sheriff de cobarde y a la multitud de traidores, jurando que el apellido de su familia jamás sería manchado por un niño nacido en la miseria. Con un movimiento brusco, derribó a un hombre que intentaba detenerlo y avanzó directo hacia la joven madre, que retrocedió con el bebé pegado al pecho, la manta arrastrando polvo en el suelo. El apache se interpuso de inmediato, su cuerpo erguido como un muro entre ella y la amenaza, pero Esteban no se detuvo. Con el bastón levantado descargó un golpe que resonó como un trueno al chocar contra el antebrazo del guerrero, que ni siquiera retrocedió, aunque la madera se astilló por la fuerza. La multitud estalló en gritos, algunos pidiendo al sheriff que actuara, otros incitando a Esteban a terminar con aquello, y en medio del caos, la anciana del chal oscuro cayó al suelo empujada por los empellones, gritando que detuvieran la locura. El sheriff trató de abrirse paso, pero la ola de gente lo empujaba de un lado a otro, incapaz de imponer orden. Don Esteban, cegado, alzó de nuevo el bastón roto, esta vez apuntando directamente al bebé, y la madre soltó un grito desgarrador, que se clavó en el corazón de todos los presentes. El apache giró entonces, usando su propio cuerpo para cubrirlos, y en ese instante la manta se deslizó del hombro, extendiéndose como un estandarte en el aire justo cuando el bastón descendía. El golpe quedó atrapado en la tela, que resistió como si una fuerza invisible la sostuviera, y el murmullo de la multitud se transformó en un grito colectivo. No era solo una manta rota, era un símbolo que en ese instante parecía más fuerte que la violencia misma. Don Esteban forcejeó con furia, intentando arrancar la tela. Pero el apache la sostuvo con una calma inquebrantable, sus ojos fijos en los de aquel hombre hasta reducirlo a un reflejo de su propia impotencia. El sheriff logró finalmente acercarse, desenfundando su arma y ordenando a todos que se apartaran, mientras la tensión alcanzaba un punto insoportable. La madre, con lágrimas en el rostro, entendió que lo que ocurriera en los siguientes segundos decidiría no solo el destino de su hijo, sino el honor del pueblo entero. Y en ese momento,
cuando el bastón y la manta quedaron trabados en un duelo extraño. La multitud contuvo la respiración esperando cuál de los dos símbolos, la furia o la dignidad, se impondría al final. El silencio se rompió con el estruendo del disparo al aire que lanzó el sheriff, un trueno seco que detuvo en seco el forcejeo entre don Esteban y el apache. El bastón quedó colgando, temblando en manos del terrateniente, mientras la manta, extendida entre ambos, se mantenía intacta pese a los tirones, como si el mismo destino hubiera decidido protegerla. El sheriff avanzó con el arma aún levantada y ordenó a todos retroceder, su voz firme como nunca antes. Y en ese instante, cuando los ojos de todos estaban sobre él, declaró que la carta era válida, que la voluntad del hacendado debía cumplirse y que quien se opusiera no se enfrentaba solo a la ley, sino al juicio del pueblo entero. Don Esteban, sudoroso y derrotado, soltó finalmente el bastón roto y dio un paso atrás, sus labios murmurando maldiciones que ya nadie escuchaba, porque la multitud, como arrastrada por una sola conciencia, había girado su atención hacia la joven madre y el bebé envuelto en la manta. La anciana del chal se incorporó del suelo y con lágrimas en los ojos declaró que esa tela, deshilachada y humilde, había sido despreciada como trapo inútil, pero que ahora todos habían visto que guardaba la vida de un niño destinado a heredar no solo tierras, sino dignidad. El apache, aún erguido, devolvió la manta sobre los hombros de la madre con una solemnidad casi ritual, y el murmullo de la multitud se transformó en un aplauso tímido primero, luego, en un rugido de voces que reconocían la verdad. La madre, con lágrimas resbalando por sus mejillas, apretó al bebé contra su pecho y alzó la mirada hacia el cielo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no pedía, sino agradecía. El sheriff bajó el arma y con un gesto grave declaró que el niño tendría protección, que nadie volvería a dejarlo atrás como el tren había hecho horas antes. La multitud, avergonzada de sus risas pasadas, empezó a acercarse no con piedras ni burlas, sino con manos tendidas, ofreciendo agua, pan, palabras de consuelo. Don Esteban, enrojecido, se perdió entre la gente, reducido a un eco de lo que alguna vez fue su poder. Y allí, bajo la luz clara del mediodía, la madre comprendió que aquella manta, raída y despreciada, se había convertido en el estandarte de un futuro distinto. El apache inclinó la cabeza, sin buscar gloria ni reconocimiento. Y cuando el bebé abrió los ojos y apretó un pliegue de la manta entre sus diminutos dedos, todos supieron que esa simple tela contenía la herencia más grande, la prueba de que incluso lo más humilde podía convertirse en sagrado. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si hubieras estado en esa estación, habrías tenido el valor de sostener la manta junto al guerrero apache,